Un diplomado musulmán que viajaba a Rusia en el año 922 después de Cristo vio algo que lo haría asustar por el resto de su vida. Ahmad ibn Fadlan vio a los raiders vikingos hacer rituales íntimos con una chica esclava antes de que la quemaran vivos con su chico muerto. Su cuenta detallada luce como la de un filme de terror, excepto que cada palabra era real. Lo que vas a descubrir viene de fuentes históricas documentadas que revelan cómo los vikingos usaban la sexualidad como arma de guerra, una herramienta de control social y un camino hacia el desierto. Estas prácticas formaron a Europa medieval y influenciaron conceptos de poder que persisten hoy. La evidencia es tan perturbadora que muchos historiadores inicialmente la disminuyeron como propaganda enemiga. Desde consumaciones de casas públicas observadas por familias enteras a ejecuciones sexuales realizadas como entretenimiento, desde la rapidez como la warfare psicológica sistemática hasta los derechos de funeral íntimos que involucran el sacrificio humano, las prácticas sexuales de los vikingos eran métodos calculados para mantener la dominancia que harían a audiencias modernas físicamente enfermas. La evidencia proviene de las sagas, de los resultados arqueológicos y de las cuentas de ojos que revelan a una sociedad donde la violencia y el placer estaban inseparablemente conectados. En la sociedad vikingoa, tu papel sexual determinó si viviste como un ciudadano respetado o si moriste como un extranjero social. El poder y la dominancia gobernaban todas las relaciones íntimas, con la subtilidad de una arma de guerra. Los vikingos tenían dos conceptos cruciales que te podían literalmente matar: ergi y raye. Estos términos describían a hombres que eran sexualmente pasivos o femeninos. Ser llamado raye era una insultación tan devastadora que la ley vikingoa explicó explícitamente que justificaba el asesinato. Puedes matar a alguien por sugerir que eres sexualmente submisivo y caminar sin enfrentarte a ninguna consecuencia legal. Esto creó una jerarquía sexual más rígida que un sistema de casta medieval. El partidario activo, el que penetró, mantenía el honor masculino y el respeto social. El partidario pasivo perdió toda su humanidad, junto con los derechos legales, la propiedad y el estado de la comunidad. Estamos hablando de una cultura en la que tu posición durante el sexo determinó tu posición en la sociedad. Las consecuencias legales eran absurdas por los estándares modernos. Los hombres acusados de ser sexualmente pasivos podían perder el derecho a testificar en la corte, inherir propiedad o incluso cargar armas. Esencialmente, estar mal en la cama podría detenerte de la ciudadanía. Los casos documentados por las sagas islandesas son casos en los que los hombres perdieron todo porque alguien publicó rumores sobre su actitud sexual. Las sagas son llenas de peleas de sangre que comenzaron por insultos sexuales. La saga de Berntnhal describe un conflicto que mató a docenas de personas porque un hombre llamó a otro inmueble. La saga de Egil cuenta de guerreros que viajaron cientos de kilómetros a asesinar a alguien que cuestionaba su masculinidad. Cualquier señal de submisión sexual podría triggerar un incendio de asesinato. Las mujeres podían usar estos insultos como armas. Las sagas describen a las esposas que destruyeron la reputación de su marido públicamente cuestionando su adecuación sexual. Una mujer en la saga de las Dela divorció a su marido y arruinó su estado social por afirmar que era demasiado gentil en la cama. La obsesión con la dominancia sexual creó una lupa de feedback de la violencia. Los hombres siempre tuvieron que demostrar su masculinidad a través de la agresión, lo que llevó a más conflictos, lo que requería más demostraciones de dominancia. La violencia sexual se convirtió en una herramienta de control social porque la amenaza de ser marcado como sexualmente pasivo mantuvo a los hombres en línea y reforzó la estructura de poder que definía la sociedad de los vikingos. Los vikingos transformaron el asalto sexual en una forma de arte de destrucción psicológica. Ellos entendieron que romper el espíritu de un hombre era más efectivo que simplemente matarlo. Las sagas describen el clomog, o asalto de vergüenza, cortando o golpeando la butaca de un enemigo derrotado para simbolizar la penetración anal. No fue una violencia random, fue una humillación calculada diseñada para marcar al víctima como sexualmente conquistado. La belleza de este sistema, desde la perspectiva de un vikingo, era que se podía destruir la masculinidad de alguien sin realmente tener que ingresar en el acto. Pero los vikingos a menudo fueron más allá del simbolismo. Los enemigos derrotados, especialmente líderes y guerreros, enfrentaron un asalto sexual sistemático diseñado para transferir la masculinidad de víctima a víctor. La saga de los Volsunds describe cómo los reyes capturados fueron sujetos a violencia pública para demostrar su total derroto. Según las creencias de los vikingos, forzar a alguien en el papel pasivo literalmente robó su esencia masculina y la añadió a su propio.
El impacto psicológico fue devastador y intencional. Un hombre sexualmente violado no podía volver a su comunidad con honor intacto. Su propio pueblo a menudo lo rechazaba porque había sido marcado como inhumano. Algunas víctimas cometieron suicidio en lugar de vivir con la vergüenza. Otras se convirtieron en extranjeros caminando entre comunidades como recuerdos vivos de la dominancia de los vikingos. Los vikingos practicaron la ensalada sexual a nivel industrial. Los mercados de Dublín y York estaban llenos de captivos destinados a uso íntimo. Las sagas, materialmente, describen cómo los reyes dividieron a seres humanos, como el bosque, con la reserva más atractiva para las colecciones personales de los líderes. La saga de Ogninga menciona a Earl Seahird guardando un harem de mujeres iras capturadas, tratándolas como objetos intercambiables para su placer. Las leyes vikingoas crearon un sistema de dos niveles que harían que la apartheid pareciera progresiva. Las mujeres libres tenían extensa protección contra el asalto sexual, pero los captivos no tenían derechos. Cualquier hombre libre podía usar a un esclavo sexualmente y matar a un esclavo por resistencia bastante poco cualificado como un maldito. El código legal de la isla medieval menciona que asaltar a una mujer libre cargaba la pena de muerte, mientras que asaltar a una mujer esclava resultaba en una fina equivalente a dañar la propiedad de alguien. La escala de este sistema estaba estallada. La evidencia arqueológica de Dublín sugiere que hasta el 30% de la población consistía de esclavos, muchos capturados específicamente para propósitos sexuales. Los vikingos crearon una economía entera basada en el tráfico humano para la explotación íntima. Esta deshumanización sistemática sirvió para un propósito estratégico. Las comunidades que escuchaban sobre las prácticas sexuales de los vikingos a menudo se surrendieron sin pelear, en lugar de arriesgar su población sujeta a ese tratamiento. La mera amenaza de la violencia sexual se convirtió en una arma de conquista, más efectiva que cualquier espada. Las casas vikingoas hicieron que la televisión de realidad moderna pareciera agradable en comparación. La privacidad no era solo incomún. Fue legalmente problemático y potencialmente caro. La familia de la esposa tenía que observar el primer encuentro sexual para asegurar la consumación adecuada. Sin testigos para confirmar que la penetración había ocurrido, el casamiento podría ser declarado inválido y la familia de la esposa podría exigir el regreso de la nobleza. Imaginen tener que performar sexualmente mientras tus abuelos tomaban notas para posibles procedimientos judiciales. La ceremonia en sí estaba llena de simbolismo sexual que haría a un director de pornografía. El ritual de Mjolnir involucraba poner la espada de Thor en la espalda de la esposa durante la ceremonia. Todo el mundo entendió esto como una bendición de fertilidad con significado explícito. La espada fue entonces bendicada por el priesto y pasada alrededor para que los gestos la toquen, creando un ritual sexual comunitario disfrazado de ceremonia religiosa. El retiro de la espada de Thor servía como anuncio público de que iba a tomar su virginidad. Esto sucedió enfrente de los testigos asesorados, que luego acompañarían a la esposa a la cama de casamiento. Los priestos y los miembros de la familia bendecían la cama con oraciones de fertilidad que eran, esencialmente, conversaciones sucias sancionadas. La consumación se hizo mientras los miembros de la familia esperaban afuera de la puerta, escuchando sonidos que confirmarían la cumpleaños de la casación. La mañana después, las hojas sanguíneas fueron examinadas y disfrutadas como prueba de la virginidad de la esposa y el éxito de la casación. Estas hojas se preservaron como documentos legales que se podrían presentar en la corte si la casación fuera discutida. En algunos casos, los miembros de la familia de confianza permanecían en la habitación durante la consumación para ofrecer testimonio a los ojos. La saga de Grettir el Fuerte describe una casación en la que el abuelo de la esposa quedó en la habitación para asegurarse de que la casación fuera cumplida correctamente. ¿Puedes imaginar a tu abuelo Mike mirándote tener sexo con tu esposa? Las implicaciones legales eran seriosas. Si la esposa no era una virgen, su familia podría ser acusada de fraude. Si la esposa no podía perforar, la familia de la esposa podría exigir compensación por productos dañados. Los códigos de ley de Islandia especifican penalidades exactas para varios fallos sexuales durante la noche de casación, creando un framework legal que trataba de intimidad como una transacción comercial. Estas prácticas se centraron completamente en propiedad, herencia y alianzas políticas. Las sensaciones de la esposa y la esposa eran irrelevantes comparadas con las implicaciones legales y financiales de su actitud sexual. El amor era un luxurio que la sociedad vikingoa no podía ofrecer cuando había daños y líneas sanguíneas en riesgo.
El libro de los testigos de Ahmadin Fadlan se lee como el estudio más disturbante y antropológico que haya sido escrito. Su descripción de los rituales de casamiento vikingos fue tan sorprendente que los historiadores han pasado siglos tratando de demostrar que estaba mintiendo. Desafortunadamente, por nuestra fe en la humanidad, la evidencia arqueológica ha confirmado la mayoría de sus observaciones. Cuando un jefe vikingo murió, el casamiento se convirtió en una orgía multidimensional diseñada para transferir la fuerza de la vida de los vivientes para garantizar el poder del jefe en el futuro. Los vikingos creyeron que la energía sexual podía ser transferida a través de contactos íntimos y canalizados a los muertos. Fadlan describe el proceso de selección con detalle clínico. Los vikingos preguntaron a las chicas esclavas del jefe muerto, ¿quién de ustedes moriría con él? Uno voluntaría, creyendo que se uniría a su maestro en Valhalla como compañero eterno. Lo que sucedió a continuación es lo que hace que las películas de terror modernos parezcan películas de niños. La chica slav seleccionada pasaba los últimos días antes del funeral teniendo relaciones íntimas con múltiples hombres de la tribu. Se trataba de un vaso sagrado cuyo cuerpo llevaría la fuerza de la vida de la tribu a la vida posterior. Los hombres le dirían, dígame a tu maestro que lo hice por amor a él. Creyeron genuinamente que transferían su esencia espiritual a través de ella al jefe muerto. La ritual escaló cada día. Fadlan describía cómo la chica slav fue donada una mayor cantidad de alcohol y drogas mientras pasaban entre hombres diferentes. Cada encuentro se vio como añadir más fuerza espiritual para transferirse al jefe muerto. En el día del funeral, la chica slav fue llevada a la nave de funeral para encuentros íntimos finales con 6 hombres diferentes, cada uno representando un aspecto diferente de la fuerza de la tribu. La cuenta de Fadlan se vuelve casi clínica en su detalle. Entonces, los 6 hombres entraron en la pabellón y cada uno tenía intercurso con la chica. Luego la ponían al lado de su maestro. El clímax involucraba a la chica slav siendo atrapada con una cuerda y a la vez siendo atrapada por una vieja mujer llamada la Ángel de la Muerte. El barco fue luego encendido mientras la tribu cantaba oraciones diseñadas para asegurar el sucesivo transferir la energía sexual a la vida posterior. Los arqueólogos modernos han encontrado confirmaciones disturbantes de estas prácticas. El barco de la nave de Osberg en Noruega contaba con los restos de 2 mujeres, una mostrando señales de muerte violenta. Similares muertos en toda Escandinavia contaban con mujeres jóvenes asesinadas con hombres de alto estatus, a menudo con evidencia de asesinatos rituales. Los vikingos vieron esto como el honor más alto posible. La chica slav fue creída para convertirse en una figura como una diosa cargando el poder colectivo de la tribu hacia el reino de los muertos. Pero desde cualquier perspectiva moderna, representa uno de los ejemplos más sistemáticos de la violencia sexual disfrazada como práctica religiosa en la historia humana. La sociedad vikingoa creó un paradojo que confundiría a los feministas modernos y tradicionalistas igualmente. Las mujeres vikingos libres disfrutaban de derechos que no aparecerían en Europa por siglos, mientras que las mujeres esclavas enfrentaban un tratamiento que afectaría a los especialistas de tortura medieval. Las mujeres vikingos libres podían divorciar a sus esposos por inadecuidad sexual con la facilidad de devolver un producto defectivo. Si un hombre no podía satisfacer a su esposa, performar mal en la cama, o era considerado un hombre en su aproximación, ella podía legalmente dejarlo y tomar su propiedad. Las mujeres podían inherir tierra, gestionar negocios, y proponer marido a los hombres que deseaban. La saga de la gente de Laxardal describe a un Dedepminded, quien controlaba territorios amplios y arreglaba casas para sus relajos masculinos. Algunas mujeres se convirtieron en mercadoras ricas, controlando las rutas de comercio y comandando sus propios barcos. Las sagas documentan a las mujeres que divorciaron a sus esposos por vestir ropa que era demasiado femenina o por no defender su honor correctamente. Ayardin Hal Saga dejó a su esposo porque él trajo una camisa que mostraba demasiado pecho, considerando esto no hombre en su aproximación y razones para el divorcio. Las mujeres vikingoas tenían protección legal contra avances desesperados. Las leyes claramente declaraban que el beso o el intercurso no bienvenido traía punición pesada, incluyendo exilio o muerte. Para las mujeres libres, el consenso importaba en formas que no se verían en otros lugares en Europa medieval, pero esta actitud tenía un lado oscuro que revelaba la naturaleza verdadera de la sociedad vikingoa. Estos derechos solo se aplicaban a las mujeres vikingoas libres. Las mujeres ensalvadas no tenían derechos y pudieron ser usadas sexualmente por cualquier hombre libre sin recurso legal.
El mismo código legal que protegía la autonomía sexual de las mujeres libres explicó explícitamente que los esclavos eran propiedad para ser usados como propietarios de ellos. El contraste fue intencional y brutal. Al dar a las mujeres libres derechos sin precedentes, la sociedad vikingoa reivindicó que la libertad era preciosa y que la esclavitud era la degradación última. La habilidad de una mujer libre a rechazar avances íntimos hizo que la incapacidad de una mujer ensalvada sea aún más pronunciada. Las mujeres vikingoas participaron activamente en la violencia de su sociedad. La evidencia arqueológica de sitios como Birka sugiere que algunas mujeres eran guerreras, y las sagas describen a las mujeres que encorajaban a sus relativos masculinos a cometer actos de violencia sexual contra enemigos. Entendieron que su propia libertad dependía de mantener el sistema que ensalvaba a otros. Mientras que las mujeres vikingoas ganaban significantes derechos en la adolescencia, las chicas bebés eran a menudo abandonadas o asesinadas y las familias no podían afordar a levantarlas. Las sagas casualmente mencionan a los padres escondiendo a sus hijas desesperadas, dejándolas fuera a morir de animales fríos o verdes. Esto creó una sociedad en la que un pequeño número de mujeres libres tenían un poder significativo, mientras que la mayoría de las mujeres enfrentaban vidas de explotación brutal. Las actitudes vikingoas hacia relaciones de mismo sexo crearon una jerarquía sexual tan compleja que requirió que los estudiantes legales navegaran. La homosexualidad era perfectamente aceptable, a pesar de que seguían las reglas sobre quién podía penetrar a quién. Las sagas describen a los guerreros que viajaron por Europa buscando conquistas sexuales de ambos géneros. La saga de Eric de Red menciona hombres que mantuvieron a las esposas y a los amantes masculinos tratando la dominancia sexual como una forma de recoger trofeos. Mientras que mantenían su papel activo, este comportamiento no solo fue aceptado, sino celebrado. Incluso los dioses enfrentaban la política sexual. Loki era constantemente mojado por tomar forma femenina y tener hijos, incluyendo el nacimiento de Odín Sochohueso Sleipnir. Odín mismo fue criticado por practicar el Sider, una forma de magia asociada con las mujeres. La edición de la prosa describe cómo otros dioses preguntaban sobre la masculinidad de Odín porque él se encontraba en las prácticas consideradas femeninas. La práctica del Sider revela cómo la género y la sexualidad intersectaron en la cultura vikingoa. Los hombres que practicaban esta magia fueron a menudo considerados erguidos, sexualmente deviantes, porque se tomaban el papel de las mujeres. Pero también tenían miedo y respeto por su poder supernatural, creando un paradoxo donde los hombres más poderosos también eran los más sexualmente sospechosos. La ley vikingoa reflejaba estas actitudes complejas con precisión típica nórdica. Mientras no existían prohibiciones específicas contra la homosexualidad, se aplicaban severas penaltis para acusar a alguien de ser sexualmente pasivo. Los códigos legales muestran que los insultos sexuales fueron tomados más en serio que muchos crímenes violentos, con acusaciones falsas de sexualidad pasiva cargando penaltis equivalentes a asesinato. Los hombres mostrando ningún trato femenino, ya sea en la ropa, el comportamiento o las prácticas sexuales, arriesgaron la total destrucción social. La presión para mantener la dominancia masculina fue tan intensa que formó cada aspecto de la sociedad vikingoa, de las elecciones de ropa, a los caminos de carrera, a las prácticas religiosas. Los vikingos transformaron la violencia sexual en entretenimiento público con el entusiasmo de los productores de TV de la realidad moderna. La justicia se enfocó tanto en el espectáculo como en la punición, creando un sistema legal que dobló a un teatro sadístico. Los crímenes convictos de ofensas sexuales enfrentaron las puniciones diseñadas para humillarlos de la misma manera que habían humillado a sus víctimas. Los rapistas podrían enfrentarse a un asalto sexual público como parte de su ejecución, con el público gritando, ya que la justicia fue servida a través de la violencia irónica. Los adúlteros podrían ser castigados ante las audiencias que trataban los procedimientos como un evento de esportes. Estas puniciones servían múltiples propósitos más allá de la justicia para fortalecer las jerarquías sociales a través de la humillación sexual, mientras proporcionaban entretenimiento a las masas. La naturaleza pública enviaba mensajes claros sobre la distribución de poder, mientras le daban a los vikingos una excusa para indulgar su gusto por la violencia creativa. Las sagas describen festivales donde la violencia sexual fue parte del entretenimiento planeado. Los enemigos capturados fueron forzados a hacer actos degradantes para la diversión de los vikingos, con las puertas abiertas sobre cuánto tiempo las víctimas sobrevivirían a varias formas de tortura sexual. La saga de los vikingos de Holmes menciona torneos donde los prisioneros fueron sujetos a formas de humillación sexual cada vez más elaboradas, hasta que murieron o se volvieron locos.
La evidencia arqueológica apoya estas cuentas con consistencia disturbante. Los sitios de ejecución a menudo muestran violencia ritualizada que va más allá de simple asesinato. Los cuerpos fueron mutilados de maneras que sugieren que la humillación sexual fue parte integral del proceso de punición. La normalización de la violencia sexual como entretenimiento ayuda a explicar cómo los prisioneros vikingos podían cometer atrocidades sistemáticas durante sus conquistas. Se siguieron escritos culturales que hicieron que la violencia sexual no solo fuera aceptable, sino admirable, convirtiendo la violencia y la tortura en arte de la actitud. Los vikingos crearon una sociedad donde el sexo, el poder y la violencia se intercambiaron con la precisión de una arma bien diseñada. Sus prácticas eran métodos sistemáticos de control social que usaban la sexualidad para reafirmar jerarquías de poder con eficacia brutal. Estas no eran actos random de barbarismo. Fueron estrategias calculadas que formaron a Europa medieval y continúan influyendo en nuestro mundo moderno a través de la DNA, las leyes y conceptos de masculinidad que persisten hoy. El legado vikingo se expandió por continentes, cargando ideas sobre la sexualidad y la dominancia en cada corno de su mundo expandido. ¿Qué otras prácticas sexuales históricas impactarían a audiencias modernas? Déjame saber en los comentarios qué civilización me gustaría explorar y prepárate para revelaciones que hacen que las prácticas vikingoas se vean restringidas.